Hola gente, ¿cómo están? Bueno, seguramente ya me habrán presentado tanto Ninfa como Marcelo para el evento de Fatumina Ere en el que estoy participando. Pero bueno, me presento otra vez, soy Manu de Leonhard y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes el tema que elegí para exponerles, para compartir con ustedes, que se llama Oráculo Antiguo, Lecturas Modernas que nos enseñan las runas. Em, la idea un poco de presentación en este momento es mostrarles en de qué va a ir la ponencia, haciendo hincapié como en una seguidilla de capítulos, por así decirlo, en donde vemos un poco qué es un oráculo muy brevemente, porque la mayoría de acá ya lo sabe o tendrá una idea general. Luego ir un poco a la cuestión antigua, y moderna de los oráculos, también pasando un poco como tercer capítulo quizás a una cuestión más de qué peligros hay y claramente en todo esto atravesado desde una visión rúnica, que es lo que a mí me interesa en este momento compartir con ustedes, porque es una de las mancias por lanzamiento que es el leitmotiv de todo este encuentro, quizás más conocidas. Hay otras bastante modernas y muy antiguas. Pienso en los dados, pienso en los huesos, y las runas están ahí dando vueltas, también de mucha, mucha antigüedad. Y bueno, eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Una de las preguntas quizás que nos lleva y que desarrollaré un poquito más adelante es que cada vez que nos preguntamos o viene un consultante a preguntarnos algo al oráculo, sea el que sea, nos encontramos con que las preguntas quizás son más típicas y cotidianas sobre un ex, sobre un trabajo, sobre salud y demás. Ninguna es más o menos importante que la otra, de eso desde ya, pero sí nos da una pauta de por dónde está yendo la persona. Pero más allá de esas preguntas, yo considero que cada vez que uno se acerca a un oráculo, sea el que sea, hay una pregunta que subyace a todas esas y la pregunta es acerca de quién soy. Porque nos vamos definiendo en función de lo que va sucediendo en nuestras vidas y un ex, una pareja actual, un trabajo, la búsqueda de uno, la salud nos va definiendo. Así que, sin más preámbulos, quiero compartirles lo que he ido desarrollando acerca de esto, que son los oráculos en función de las lecturas que se hacen tanto de forma moderna como antigua y claramente la pregunta que nos enseñan las runas. Bueno, la idea justamente de esta primera parte y este primer enfoque o captura de distintos mazos es ver la cantidad enorme de oráculos que hay hoy en día. Los hay clásicos, claramente acá tenemos al Tarot Rider White, ¿sí? Los tenemos más modernos y simpáticos, como este oráculo de gatitos. En formato circular, también oráculos que ayudan a un tema de autodescubrimiento. Los tenemos en formato más pequeño, ¿no? Y los tenemos también temáticos, por lo cual la idea hoy por hoy, en la actualidad, sobre los oráculos es enorme, es vasta, es toda una industria realmente, de mucho marketing, visualmente son preciosos, atractivos, de coleccionista, quien no se ha sentido atraído por comprar o tener uno y después otro y después otro. La verdad que la oferta es enorme.
Pero bueno, acá tenemos oráculos muy actuales basados en cosas más clásicas como las cartas de tarot, el Lenormand, u oráculos más sencillos, más cerrados, más específicos, que hacen referencia a formatos más simpáticos como de gatitos o distintos animales, formatos más temáticos como Game of Thrones, ¿sí? Y de todo tipo y formato. Incluso en si les muestro aquí, tenemos que las cartas del Citadel tienen un formato de 6 lados, por lo cual la industria es muy, muy vasta y rica en todo lo que tiene para ofrecernos actualmente. Pero, ¿estos son los únicos oráculos o de dónde han venido estos oráculos? Y también, ¿qué es un oráculo? Así que vamos a ir con eso. Bien, pero en términos generales, ¿qué sería un oráculo? Antes de pasar a hablar de los oráculos en particular y en especial los de lanzamiento, me gustaría poder comentar em, a modo descriptivo qué es un oráculo. En líneas generales se lo puede definir como una respuesta a una pregunta y esa respuesta obtenida a través de mensajes que dan los dioses, que dan el universo, a través de alguna herramienta o a través de algún tipo de persona que funciona como catalizador o canalizador de ese mensaje que es una respuesta y que hace sentido a la persona que lo escucha o que debería hacer sentido a la persona que lo escucha. ¿Qué elementos compone en definitiva un oráculo? En principio, la respuesta divina o la respuesta extraterrenal, porque puede ser del universo, los antepasados, los espíritus, la naturaleza, con un carácter extraterreno, extra cotidiano. ¿Sí? El oráculo también se compone, uno de los componentes que definen un oráculo es el lugar sagrado, es ir al encuentro de esa persona o de ese lugar que tiene estas características en donde ejercer y recibir, ejercer las preguntas y recibir las respuestas. Y claramente se necesita de alguien que escuche haciendo recibiendo la pregunta y que pueda interpretar aquellos mensajes emanados por la conciencia universal o dioses o espíritus o lo que fuese a quien se le está haciendo esa pregunta. Actualmente, eh, desde mi parecer, de todos estos componentes que tienen que ver con la respuesta, el lugar, el intermediario, quizás solamente se conserva más que nada tratar de escuchar la respuesta o el intermediario, que vendría a ser el tarotista quizás o el que lanza los elementos para la lectura y su intérprete. Eh, Creo y considero que el lugar sagrado, que es en donde se realizaban las prácticas, ya no es tal o ha perdido mucho de su fortaleza como elemento constituyente de una buena actividad oracular. Pero bueno, eso también lo desarrollaré más adelante, pero se los voy dejando ahí como para que lo tengan en cuenta. Y en relación a distintos tipos de oráculos, y para adentrarnos más en el tema que nos reúne hoy, lo que les comentaba antes, acá tenemos oráculos en formato cartas, ¿sí? En formato papel, cartón, ¿sí? Un tarot Rider White y un Lenormand. Pero hay otras formas oraculares actualmente, ¿sí? Tenemos los casting, los chart casting, ¿sí? Que pueden estar constituidos por pequeños objetos actuales, una moneda, piedras, dijes, que tengan una forma, un símbolo, un icono
que despierte o mueva a la actividad oracular a través de hacer una pregunta y leer, depende que dije salga, una respuesta, obtener una respuesta. Em, Luego tenemos los dados, distintos tipos de dados. Estos están numerados, los hay que están numerados, los hay que tienen signos astrológicos. Y esto hace referencia más que nada a un tipo de práctica que, si mal no recuerdo, la, en este evento de Fatum va a haber quienes tiren los dados y seguramente nos explicarán muchísimo mejor cómo es una mancia de este estilo. También hay otras mancias que hacen referencia a elementos más naturales y acá ya nos vamos colocando hacia ese pasado, hacia esos oráculos más antiguos, porque tienen que ver con piedras, piedras de todo tipo, ¿sí? Algunas talladas, algunas en bruto, algunas pasadas por la mano del hombre o de la naturaleza, y también cuestiones más naturales como pueden ser semillas. Mm, Y también una de las formas más antiguas de lectura es la lectura de los huesos. Pequeños huesos de animales que llegaban a manos y poder del chamán de la tribu eran o formaban parte o pasaban a formar parte de su set de interpretaciones y esas eran las herramientas que tenían en ese momento los chamanes para recibir mensajes de los dioses, de los antepasados, del universo, frente a las preguntas que los consultantes de ese entonces podían llegar a tener. Y claramente entre las prácticas de lanzamiento de oráculo tenemos a las runas. Y bien, acá con las runas también quería hacerles una diferenciación entre lo que yo considero con estos oráculos, porque todos son oráculos, eh, marcar otras diferencias y otra clasificación según mi parecer. Ya hemos visto los oráculos que tienen que ver con formato carta, la cartomancia, donde tenemos tarot y tenemos Lenormand, por ejemplo, más allá de los formatos en los que aparezcan. Estos los encuadraría dentro de oráculos de lectura moderna. Y los de lanzamiento, más propiamente dicho, de lanzamiento de objetos. Porque es cierto que las cartas también se tiran en la jerga cotidiana me voy a tirar las cartas. Entonces hay algo de ese lanzamiento. Ese decir, voy a tirarme las cartas, asumo yo, calculo, que tiene que ver por el lanzamiento de otros objetos que corresponden más a épocas más antiguas. Pero dentro de todos estos oráculos, los modernos, yo ubico a las que son cartas, a los dados y a los chant castings, ¿sí? Mientras que estos de aquí, junto a los huesos, piedras, semillas y otros objetos naturales, así como las runas, entrarían dentro de lo que considero yo mancias antiguas o eh, lanzamiento de objetos antiguos, ya todo otra connotación. A su vez, podría ser una clasificación que tenga que ver con estos por un lado y estos de aquí por otro, estos objetos de lanzamiento por un lado y las cartas por otro. ¿Y cuál es la principal diferencia entre unos y otros? Es que acá hacen uso exclusivo de la imagen. Acá la imagen lo es todo. Las imágenes impresas en el cartón, en el papel, es, de alguna manera, eh, el vehículo principal y el ejercicio o el estímulo visual por excelencia por el cual el lector, el intérprete, va a recibir y decodificar los mensajes para el consultante.
En cambio, para estos, si bien lo visual también está en juego, ¿sí? Para poder decodificar, hay un registro de otros elementos o de otros componentes que tienen que ver con las texturas, la tridimensionalidad, ¿sí? La posición, la organización. eh, a mi gusto, a mi parecer, todos estos hacen un uso no solamente del objeto en sí, que podría ser el equivalente a una carta en sí, sino a su posición en un entramado, en un contexto, donde incluso la luz que puede estar sucediéndose en ese momento incide en la lectura. Sombras, luces, el momento oracular está de alguna manera más salvaje en este tipo de prácticas, en este tipo de objetos, más intenso o intensificado ese momento. Aquí el canal de interpretación es meramente visual, no por esto las desmerezco, ni mucho menos, pero creo que este tipo de mancias, de oráculos, ayudan mucho o están ayudados mucho por lo visual. En cambio acá y lo visual está incluido, pero hay una gama de estímulos y de niveles de análisis muy, muy interesantes. Bien, y para continuar, quería comentarles que cada oráculo mm, acumula poder, tiene poder, trae poder. ¿Desde dónde? Desde sus fundamentos, desde su creación y de la intención con la que fueron creados y dieron servicio y guía a su grupo humano para el que fueron pensados o desde donde surgieron. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que estas cartas hechas de este material no tengan poder ni capacidades versus estas otras. Claramente que sí, porque no estoy anteponiendo algo sintético versus algo natural, teniendo en cuenta que los dijes y los dados claramente tienen que ver con objetos sintéticos, materiales propios de esta época. eh, versus materiales de épocas más antiguas o incluso huesos que son de animales actuales. Con esto lo que quiero transmitir es que nos encontramos frente a entender la función oracular en relación a los fundamentos en los que están basadas las prácticas de los mismos. Por ejemplo, las cartas vienen de una época y representan épocas y personas en situaciones muy cortesanas algunas, si uno piensa en las figuras de la corte, ¿no? Mientras que incluso Lenormand acá nos está mostrando figuras muy de esta época quizás más victoriana, ¿sí? Mientras y con sus inquietudes propias de ese momento. Las que tienen que ver con estas más modernas de lanzamiento, a mi parecer, nos habla de situaciones más actuales, más cotidianas, más específicas. Vuelvo a decir, no por esto está desmerecido una práctica sobre otra, solo que hay ciertas prácticas que están basadas con algún tipo de fundamento que hunde sus raíces en realidades que ya no vivimos nosotros, pero que transmiten una filosofía, que esto es muy claro con el tema de las runas, como les quiero mostrar a continuación. He venido diciendo y tirando de alguna manera algunas palabras como fundamentos, poder, práctica, eh, porque esto tiene que ver mucho con las lecturas modernas versus los oráculos antiguos, ¿sí? Y principalmente para qué o qué es lo que nos pueden enseñar las runas como mancia, que deberían enseñarlos todas las mancias. Yo creo que todas las mancias pueden enseñar esto, pero en el caso de las runas yo he visto que hay como una filosofía intrínseca reunida en su sistema. Em,
¿Y a qué voy con esto? Ya abordándonos o metiéndonos ya hacia el tercer capítulo de esta ponencia, que tiene que ver con qué sucede con la fácil consecución de respuestas y de objetos oraculares como que está al alcance de todos. Eh, es sano, bueno que todo esté al alcance de todo, es sano, bueno que cualquier pregunta sea respondida con un oráculo. Sin ponerle cargas morales a esto, sí creo que cada práctica debe ser realizada con ética y con respeto tanto por los objetos, por lo que representan, como por cuidado propio y del consultante. Por lo cual, hoy por hoy, como les dije al principio, con la cantidad de mazos y oráculos en formato carta que hay al acceso de cada uno de nosotros y de las personas como herramienta de autoconocimiento, es muy bueno que estén, claro que sí, pero no debemos perder para hacer incluso lecturas modernas, no podemos perder de vista lo que antiguamente y para lo que antiguamente se utilizaban estos conocimientos, estos saberes y estas herramientas. Em, Me interesa poder transmitir que estas herramientas en particular, las runas, creo que también estas lo tienen, pero desconozco tanto su tradición, por así decirlo, eh, conllevan en su cotidianeidad desde hace milenios, eh, una mística, un transitar por la vida muy distinto al de estos otros. ¿Por qué? Porque estas runas fueron construidas, generadas, creadas, dadas en una época donde ninguno de estos materiales estaba en funcionamiento. Las perspectivas de vida de estos materiales, de estos indígenas, de estos números, de estas imágenes, no tenían cabida. Piensen ustedes que estamos hablando de los pueblos germánicos cuya expectativa de vida quizás en esa época no superaban los 20 años o porque había muchos peligros y con esto voy abordando un poco el tema de los peligros en los oráculos. No para que se asusten claramente, sino para entender lo que cada uno aporta y que trae consigo. En este sentido, estas vivencias desde donde salieron las runas hacen un contrapunto muy fuerte con otras mancias, porque acá vienen de un pueblo luchador, de un pueblo cuya expectativa de vida y sus aspiraciones, deseos y concepciones de ese momento son muy distintas a las que tenemos actualmente. Esto las hace mejores, vuelvo a decir, que acá no se trata de qué es mejor o peor, sino de los fundamentos y de la historia. Y esto es como una sugerencia o un pedido para todos los que practicamos las mancias, que conozcamos los fundamentos de nuestras prácticas, que conozcamos la historia que hay detrás de cada símbolo, detrás de cada elemento, porque claramente conociéndolo vamos a mejor poder utilizar ese poder en beneficio nuestro y en beneficio de quienes nos consultan. Em, Bien, dicho esto, vamos a tratar de entender qué quiero transmitirles yo con esto de que las runas, quizás ponerme un poco poético, son tan poderosas como huesos de dioses, como sus alientos, como sus pensamientos. Y para eso vamos a tratar de meternos un poquito brevemente en la cultura nórdica. Dicen las antiguas leyendas en la mitología nórdica que, que es de donde surgieron las runas, que se encontraba Odín
intentando descubrir cuestiones referentes a los dioses, a la humanidad. Buscaba aprender, buscaba conocer. En definitiva, tenía preguntas, preguntas como todos nosotros podemos llegar a tener. Entonces decidió viajar, emprender un recorrido que le permitiese encontrar las respuestas a las preguntas que él tenía respecto de sí mismo, respecto de la humanidad, respecto del destino de todo el universo nórdico. Así, Odín en su travesía terminó llegando a un lugar conocido como la Fuente de Urd. En la Fuente de Urd, un espacio cóncavo donde había líquido, agua y, según la mitología, la cabeza de un gigante. También aquí habitaban las Nornas, según dicen, según cada versión que vayan a encontrar en internet, pero en principio él se acercó a esta fuente donde vio las runas, todas las runas. Y acá, permitiéndome apartarme un poco del mito, quiero contarles que las runas forman un sistema y marcan un orden. Quizás lo conocen ustedes como el viaje del héroe o puede ser equiparable al viaje del héroe que se ve en el tarot. Eh, pero lo que acá me interesa mostrarles es que la imagen de las runas, como cada una de las cartas puede ser, eh, están inscriptas en piedra, mantienen un orden, un sistema, una secuencia. No están ahí en esa posición en vano, ¿sí? Por lo cual, estas runas se sostienen, se manifiestan y dan contención a todo lo que pase aquí. Aquí adentro, en este espacio cóncavo, en este espacio hueco, es donde van a alojarse, de donde van a surgir y donde van a alojarse las preguntas y también las respuestas. Por lo cual, al momento de hacer una pregunta, como Dean lo hizo, cada uno de nosotros como consultantes, pero principalmente cada uno de nosotros como practicantes de mancias, tenemos que entender los fundamentos de cómo está ordenado nuestro sistema. Es muy necesario para que eso se suceda. Volviendo un poco al mito, cuando Odín se acercó a la fuente y pudo ver las runas, se encontró claramente con un montón de agua, porque es una fuente, no se olviden. ¿Qué es el agua, en definitiva? Es el vehículo por donde pasan y fluyen las emociones. El agua es por donde fluye la energía, la magia, las emociones. A través del agua hay posibilidad de vida. Y en este caso, Odín, al asomarse aquí, al asomarse a la fuente de Ur, encontró no solamente las runas escritas, sino las runas en el fondo. Con esta representación estoy tratando de mostrarles, siguiendo el cuento, siguiendo la tradición, en definitiva, siguiendo el fundamento, que siempre hay un orden preestablecido, pero las respuestas están girando en el fondo de forma azarosa, de forma aleatoria. ¿Quién puede acceder a estas respuestas? ¿En base a qué preguntas? Odín se acercó con las suyas. Nosotros nos acercamos con nuestras propias preguntas y ustedes seguramente también.
Eh, Fue tan fácil como meter la mano y sacar una runa, barajar las cartas y dar interpretación de lo que se da. Nos estamos olvidando de un paso importante. Odín tuvo que, para poder tener conocimiento acerca de las runas, tuvo que colgarse del árbol Yggdrasil y atravesarse con una lanza. Cayó su sangre en la fuente, pero no fue suficiente. Si dispuesto a ver estás, algo más tendrás que ofrendar. Y Odín, pues quería conocer, decidió sacrificar una parte más de sí, y esta vez fue su ojo. Cuando Odín colocó su ojo y entregó su ojo a la fuente, finalmente logró que las runas se revelasen ante él y él pudo tomarlas. Claramente, esta es un sacrificio que transformó a Odín, transforma a Odín en el viejo sabio, el que avanza. Fíjense que acá tiene su saquito de runas y su lanza y la pérdida de su ojo. Es capaz de avanzar ahora conociendo las runas. ¿Qué nos transmite esto? Básicamente que si quiero conocer algo, si quiero preguntar algo, tengo que estar dispuesto o dispuesta a entregar algo de mí. Habitualmente, en la actualidad, lo que la gente entrega es dinero. Es lo más barato, lo más fácil, más allá que una consulta salga eh, mm, $10 o $500 o lo que fuese. eh, el dinero no deja de ser algo sencillo y básico. Lo que uno debería poder entregar aquí no es solamente dinero, sino tiempo, eh, sufrimientos, preguntas, inquietudes. Realmente, cuando uno hace una consulta oracular, cuando uno está arrojando las runas y leyéndolas y volviéndolas a sacar, nos está contando la manera de entregar preguntas, nuestros dolores, nuestras esperanzas y obtener a cambio algo que nos permita transformarnos y hacer de alguna manera mejor nuestras vidas. Al fin y al cabo, el valor de los oráculos tiene que ver con esta capacidad de transformarnos, de hacer que ese orden que está preestablecido nos permita no cambiarlo, sino mejorarlo, mejorarlo para nosotros. Así que, retomando un poco acerca de los peligros que puedes ver respecto de el uso de los oráculos, es no entender qué clase de intercambio estoy haciendo y si el intercambio que estoy obteniendo es válido, útil para mí, si honro ese sacrificio que estoy haciendo. Consultar un oráculo no debería ser simplemente eh, levantar una carta o sacar una runa y de ahí, de alguna manera obtener una respuesta fácil y sencilla, porque cuando los oráculos están involucrados, no hay nada fácil ni nada sencillo. Así que espero que esta presentación les haya gustado, este pequeño cuento les haya gustado. Nos vemos en algún momento pronto y que disfruten el resto del evento de Fatum Inaere. Por lo pronto sacaremos runas para ustedes y acá está nuestra querida Ansus diciendo que la comunicación se ha terminado y ha sido exitosa. Espero que ustedes se encuentren muy bien y nos vemos muy, muy pronto.